Reiniciamos nuestra transmisión, Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa número 180. Recordamos la etiqueta de la semana, PSUV con Nicolás Maduro. Nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros es el 412-06-51749. Tema de introducción de este segmento número 4 dedicado a noticias e informaciones internacionales es: Argentina inicia acciones diplomáticas contra Venezuela por prohibir uso del espacio aéreo. Vamos a ver un video del portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, y regresamos con parte del contenido de la respuesta. La República Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela, gobierno encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo en aquel país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país. Por supuesto que, para recordarles el contexto, esto forma parte de una represalia que tomó el gobierno de Venezuela por haber aceptado, por parte del gobierno argentino, la orden de confiscación de la justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 de Emtrasur, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. ¿Qué cara dura este señor? Bueno, aquí tenemos, el gobierno de Venezuela reiteró el pasado 12 de marzo que vetará su espacio aéreo a Argentina hasta que compense los daños causados por la incautación de un avión de la compañía estatal Conviasa. El gobierno neonazi de Argentina no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero cara de tabla. El señor Manuel Adorni pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra Entrasur, expresó el canciller venezolano Iván Gil. Bueno, a mí se me salió lo de caretabla y me faltaba leer este segmento. La verdad es que usted es un caretabla, señor Manuel Adorni. ¿Cómo usted va a hablar de extorsión y de piratería cuando ustedes, lamentablemente y triste recordar, que en el gobierno de Alberto Fernández ya fue retenido ahí un avión también, o ese mismo avión de Entrasur, propiedad de la empresa Conviasa de Venezuela, violando todos los derechos de la Organización Internacional de Aviación, de toda la aeronáutica civil? Retuvieron ahí un avión que llegó con toda su documentación en regla, que cargó, y cuando iba a salir, bueno, fue retenido, fueron apresadas, privados de libertad, su tripulación, y después de todos los esfuerzos que hizo el gobierno de Venezuela, se logró que el avión volviera a volar a su destino, a su patria, a Venezuela, a su bandera. Ahora el gobierno venezolano, confiando en que existe el Estado de Derecho allá en el hermano pueblo de la República de Argentina, envía de nuevo el avión, un avión de carga, y vuelve a ser retenido, y esta vez se prestan ellos para el hurto, para el robo, y es expatriado allá a los Estados Unidos de Norteamérica, y el criminal imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, con la colaboración del gobierno nefasto, neonazi, de la Argentina, del señor Milei y sus funcionarios, que sí son piratas y cometen un acto delictivo de piratería aérea. El avión allá, definitivamente en los Estados Unidos de Norteamérica, fue desguazado totalmente, como con rabia. Es decir, les duele que aviones con bandera de Venezuela, propiedad del Estado venezolano a través de la empresa Conviasa, vuelen por los cielos de América, Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Bueno, el gobierno venezolano no tiene sino que aplicar también medidas en cuanto a que no hay reciprocidad de respeto y hay violación del derecho internacional de inversiones, del derecho internacional del tráfico aéreo. Toma las medidas necesarias de prohibir a cualquier aeronave de la Argentina
sobrevolar nuestros espacios soberanos, libres e independientes de la República Bolivariana de Venezuela. Extorsión, no, eso no es ninguna extorsión. Nosotros dentro del marco de esta Constitución y respetando el ordenamiento jurídico global, tomamos las medidas que en verdad no afecten a nadie que venga del exterior o que se sobrevuele o que venga siempre y cuando haya reciprocidad, haya hermandad entre los pueblos y los gobiernos. Ustedes no respetaron un avión de bandera venezolana propiedad de nosotros y lo retuvieron y permitieron que los Estados Unidos de Norteamérica enviaran unos pilotos o también le prestaron los pilotos para que se llevara ese avión allá a los Estados Unidos de Norteamérica y lo desguazaron, un avión que había cooperado en ayudas humanitarias a Haití, a América, a la misma República Cooperativa de Guyana, había ido hasta allá, hasta Rafa, en Egipto, a llevar ayuda humanitaria a nuestros hermanos de Palestina. Bueno, señor argentino Manuel Adorni, siga usted atendiendo las instrucciones de su amo, el señor Milei, y de su segundo amo, el señor Biden y sus funcionarios de los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra nación se respeta, Venezuela se respeta, nuestra patria se respeta. Ningún avión con siglas de la República Argentina sobrevolará nuestros espacios aéreos custodiados por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su componente de la aviación militar, su componente de la Armada Nacional, su componente del Ejército, su componente de la Guardia Nacional, de las escuelas técnicas y también de nuestra Milicia Nacional Bolivariana. Nosotros estamos dispuestos a defender con la vida misma toda nuestra territorialidad en nuestros mares, en nuestras costas, en nuestros cielos, en nuestras fronteras, en nuestro territorio. Así que bueno, a llorar al valle. ¿Cuánto perdimos nosotros? Ese avión ahí ya costará unos 50, 60 millones de dólares. Era la utilidad que le daba el gobierno de Venezuela a través de las ayudas humanitarias a cualquier país del mundo. ¿Cuánto van a perder ustedes, que son locheros? Muchísimo dinero. Porque ahora para ir o viajar a Europa, a los Estados Unidos, a Norteamérica, van a tener que dar una vueltica, más o menos. No tengo ahorita los cálculos, para el próximo programa me vengo preparado para decirle cuál es la ruta ahora que deberían de tomar. Pero por aquí no vuelan más, así de sencillo. Respeto a la soberanía y a la propiedad privada de las naciones del mundo. Ustedes se han convertido en parte de ese imperio que bloquea, que expropia, que hurta y que roba. Bueno, nosotros aquí solamente pudiéramos decir que pudiéramos haber esperado un avión de eso y obligarlos a bajar de carga o de pasajeros, ni se les ocurra un avión de la aviación militar de Argentina, porque ese no le vamos a solicitar que baje, ese lo tumbamos, lo volamos de una. Bien hecho, señor presidente, bien hecho, ministro de Relaciones Exteriores. Aquí tenemos otra noticia internacional. Putin lidera elecciones presidenciales con 87% de los votos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, resultó reelegido para un quinto mandato con más del 87% de los votos según los datos provisionales ofrecidos este lunes al término del escrutinio por la Comisión Electoral Central del país, dato que fue calificado por el gobierno como absoluto. En ese sentido, se trata de un resultado récord en la historia del país euroasiático. Los comicios presidenciales de este 2024 fueron las primeras que Rusia celebró durante 3 días, del 15 al 17 de marzo, y que incluyeron la opción del voto telemático en una treintena de regiones del país. El mandatario actual ya ha sido elegido como jefe de Estado 4 veces, 2000, 2004, 2012 y 2018. Vamos a pedir un video con Vladimir Putin y regresamos con los comentarios. Sobre la reacción de algunos estados extranjeros es la esperada. ¿Acaso querían que se levantaran y aplaudieran? Ellos están luchando contra nosotros, con armas. Aplaudirían a las fuerzas que respaldan el fortalecimiento de Rusia, su soberanía, el aumento de la capacidad defensiva, la independencia económica y la soberanía en los ámbitos económico y financiero, aunque no sea directamente a mí, sino a esas fuerzas. Su objetivo es contener nuestro desarrollo,
Por supuesto, les dirán lo que sea necesario. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Vladimir Putin, reelecto para un nuevo periodo allá en la hermana República de Rusia. Saludos, éxitos a Putin en este nuevo periodo y por supuesto saludos a toda la población de Rusia. Rusia no se rinde, potencia económica militar, resistiendo al embargo de los Estados Unidos de Norteamérica, a la Unión Europea, al acecho, a la amenaza que significa la OTAN, ahí en una guerra que ya tiene 3 años con Ucrania, elecciones libres y reelecto Vladimir Putin. Poco que comentar, un presidente que gana con el 87% del escrutinio electoral. Bueno, ¿qué le vamos a comentar? Apoyo total de su pueblo y cuando terminen de contar las actas, bueno, quizás llega al 90%. Aquí tenemos otra noticia, la CELAC exigió el diálogo y no opción militar en Haití. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al frente de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, exigió el sábado una acción inmediata para resolver la crisis en Haití, pues amenaza la paz regional y rechazó la opción de la intervención militar en el país caribeño. La hondureña destacó en un comunicado que los miembros de la CELAC están obligados a acatar la declaración de Kingston y que bajo ninguna excusa deben permitir una acción militar que viole el principio de no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, eso es un llamado que hace Xiomara Castro, presidenta pro tempore de la CELAC. ¿Qué pasa con Haití? ¿Por qué Haití siempre se ve amenazada por los Estados Unidos de Norteamérica o cualquier otra potencia del mundo? Una guerra, una revuelta ahí intestina y civil de bandas, organizaciones criminales. Hasta este último presidente electo fue asesinado por bandas criminales que vinieron de la hermana República de Colombia. Le pusieron ahí en un asesinato, bueno, donde hay, según el crimen, estuvo involucrada su esposa, su familia, etcétera. Pero lo cierto es que la historia de Haití data de los años de su independencia. Fue el primer país que se independizó aquí en el área de Latinoamérica y el Caribe. Ahí estaba el libertador Petión, el general Petión, amigo de nuestro libertador Simón Bolívar, quien ayudó muchísimo a la causa independentista de Venezuela entre el año 1815 y 1818, sobre todo la célebre incursión que hicieron a Nueva Esparta en lo que llamaron la expedición, donde se iniciaría todo lo que conllevó a la creación de la Tercera República ahí en el Congreso de Angostura en 1818. Bueno, Haití sigue sufriendo, en verdad, hoy día azotada por el AMPA organizada, el paramilitarismo importado, que por supuesto arma a civiles de esas bandas, municiones, artefactos de guerra que, bueno, todos sabemos de dónde vienen, tienen su marca definida. ¿Qué se está buscando en Haití? ¿Será hacerlo, obligarlo a rendirse y formar parte o ser un estado asociado también de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del Departamento de Estado, de Joe Biden, de las fuerzas militares imperialistas, criminales de los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo haitiano? Haití es una isla que comparte con República Dominicana. El conflicto ahí en la frontera con República Dominicana y Haití es histórico. Las emigraciones desde Haití en balsa hacia los Estados Unidos, hacia otros países del Caribe, inclusive de Venezuela, es todos los días. Miles, millares de muertos en toda la historia de Haití, queriendo los haitianos y las haitianas llegar a otros países para seguir viviendo con su familia. Ahora se ve amenazado con una invasión. Ya los gringos invadieron Haití, ya los cascos azules invadieron Haití, ya su expresidente Jean-Bertrand Aristide fue secuestrado por fuerzas extranjeras y llevado y roleteado por todo el mundo y terminó por allá botado en África, en Francia, después de una dictadura
como la del general Duvalier. Bueno, llegó Jean-Bertrand Aristide y en su segundo periodo fue lamentablemente secuestrado, y ahí están las consecuencias. Ahí está la consecuencia de los derrocamientos que ejecuta intelectualmente los Estados Unidos de Norteamérica y fuerzas amigas, fuerzas aliadas, reaccionarias a los procesos democráticos revolucionarios, llegan terminando derrocando a los presidentes, y ya está sucumbida Haití, a veces por los terremotos, a veces por los ciclones. Cuánta cantidad de miseria, de pobres hay en Haití, y el mundo solo está pendiente de una invasión militar cuando debería de unirse los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, ponga su lupa ahí en lo que está sucediendo en Haití, y todos los países poderosos del mundo rescaten a Haití, a su población, no la sigan masacrando, no sigan asesinando niños, mujeres, hombres. Estabilidad para Haití, el primer país independiente de Latinoamérica y el Caribe. Aquí tenemos otra noticia. La Organización Mundial de la Salud insta a Israel a no atacar la ciudad palestina de Rafah. La Organización Mundial de la Salud exhortó el sábado a Israel a no seguir con la ofensiva militar contra la ciudad de Rafah en el extremo sur de la Franja de Gaza, donde se refugian más de 1 millón de palestinos. Estoy gravemente preocupado por las informaciones sobre un plan israelí de proceder en un ataque terrestre contra Rafah, en una nueva escalada de la violencia en esa zona densamente poblada, causaría aún más muertos y sufrimiento. En nombre de la humanidad, pedimos a Israel que no proceda y en su lugar trabaje a favor de la paz, escribió Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la Organización Mundial de la Salud. El asedio militar aéreo y terrestre de Israel contra la Franja de Gaza ha dejado hasta el momento 31.533 muertos, en su gran mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio palestino. Bueno, nosotros aquí a través de este programa, en este segmento, siempre hemos solicitado, abogado por la paz mundial, a los imperios del mundo, a la Organización de las Naciones Unidas, a todas las organizaciones del mundo. Ahora es la Organización Mundial de la Salud. Ya más de 31 muertos, y cuánta cantidad de discapacitados, de heridos. ¿Cuál será el verdadero saldo que quiere el gobierno sionista, el ejército sionista del Estado israelí en este genocidio ya que lleva más de 70 años contra el pueblo de Palestina? Cuando hay organismos de inteligencia que dicen que van a bombardear Rafah. Bueno, Rafah está ahí en la frontera de Egipto, 1 millón de refugiados palestinos que pudieran estar viviendo ahí, en los que le quedó de territorio la Franja de Gaza y Cisjordania, están refugiados ahí en la frontera en Rafah. Bueno, no tienen otra alternativa, un país que está siendo bombardeado desde octubre en esta nueva guerra que plantea una guerra invasiva, una guerra genocida, una guerra de un, en verdad, holocausto. Están pagando los palestinos lo que pagaron los judíos allá en los países de Europa en la Segunda Guerra Mundial. No hay, en verdad, conciencia humana que pueda entender que desde la misma creación del Estado israelí y de la misma creación del Estado palestino, sin darle a ellos el verdadero estatus que tiene como Estado-nación Israel, bueno, ahí están ellos desde el mismo día de la inauguración de su Estado atacando sistemáticamente al Estado palestino, a la población palestina, en una sistemática invasión, en una sistemática colonización de israelitas, familias que terminan pasando la frontera y apoderándose, desplazando a los palestinos y construyendo ahí urbanizaciones, barrios, fábricas, etcétera. Es decir, del 15% del territorio de la antigua Palestina heredada de los filisteos, la Organización de las Naciones Unidas le entregó a los israelitas, comandados ahí por David Ben Gurión, el 85% de ese territorio, y solamente le dejó a los palestinos el 15%, la Franja de Gaza y Cisjordania, el territorio neutral donde está
Jerusalén, Belén, ahí donde nació Jesús de Nazaret. Hoy día, bueno, habría que ver con la colonización, la neocolonización de los judíos, de los israelitas, con el mayor ejército, el ejército tan poderoso como la OTAN, como cualquier ejército de potencia de la Unión Europea, los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros seguimos abogando por la paz, porque cese ya la invasión, la guerra, el genocidio, y se instaure ya ahí que la Organización de las Naciones Unidas y todos sus miembros, los 198 y tantos países que la conforman, den muestra en verdad de que todos terminen de aprobar el estatus de Estado para el Estado de Palestina y para que su pueblo-nación puedan de una u otra manera trazar su frontera originaria que le quedó después de la creación del Estado judío y puedan seguir conviviendo en paz, en hermandad. ¿Dónde está, me pregunto yo, la Corte Internacional de Justicia para que demande el cese al fuego y se cumpla y demande por todos los daños que le ha ocasionado en muerte de civiles, discapacitados, desmovilizados y toda la destrucción de un patrimonio histórico de la humanidad? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional que juzgue por crímenes de lesa humanidad a Netanyahu, a todos los miembros del ejército y que pare ya definitivamente este genocidio, este holocausto, esta catástrofe que está sufriendo la humanidad? Y nadie, líder del mundo religioso, de potencia alguna, nadie, absolutamente nadie, hace nada y siguen matando y masacrando a nuestro pueblo hermano de Palestina. Resiste Palestina libre, soberana, independiente y autodeterminada. No podrá la invasión ni el ejército sionista y su estado criminal con la desaparición total de todos ustedes como pueblo. Así que sigan resistiendo. Aquí tenemos, o vamos a pedir un video de China. Corea del Norte y Rusia se unieron para firmar o formar una alianza militar con el fin de desafiar a la OTAN. ¿Hacia dónde se dirigirá esta historia? Bueno, vamos a ver este video aquí y vamos con los comentarios. Si China, Corea del Norte y Rusia se unieran para formar una alianza militar con el fin de desafiar a la OTAN, ¿hacia dónde se dirigiría esta historia? Y si eres de Estados Unidos o China, ¿qué piensas sobre esto? Primero, China, Rusia y Corea del Norte tienen un presupuesto militar combinado de 1.700 millones de dólares, mientras que solo el presupuesto militar de Estados Unidos y Alemania ya supera los 1.300 millones de dólares, y eso sin contar a los demás miembros de la OTAN. Estos tres países tienen un total de 4.6 millones de personal militar, aproximadamente 1 millón menos que los 5.5 millones de personal de la OTAN. En términos de poder nuclear, China tiene alrededor de 500 ojivas nucleares, Corea del Norte tiene 30 ojivas y Rusia tiene alrededor de 5.177 armas nucleares, lo que suma un total de 6.507 ojivas nucleares, 800 más que las aproximadamente 5.794 ojivas nucleares de la OTAN, pertenecientes a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Rusia, China y Corea del Norte también tienen un total de 5.409 aviones militares. Y la OTAN, sorprendentemente, tienen un número impresionante de 20.723. Entonces, con estas estadísticas, ¿quién crees que ganaría? En mi opinión, nadie gana realmente, porque una guerra nuclear destruiría completamente nuestro planeta. Debemos esforzarnos por vivir en paz, desarrollar el mundo juntos y fortalecer a la humanidad para... Bueno, nadie quiere una guerra mundial y menos una guerra nuclear. Sería ya la destrucción total y la desaparición total de todo ser vivo, de fauna, flora, de todo. Nosotros abogamos por la paz, pero es interesante que China, Corea del Norte y Rusia, repúblicas no aliadas, pero al menos se respetan mutuamente, hagan un equilibrio con la OTAN y los grandes miembros de la OTAN y el resto de los países del mundo para que haya paz y no haya guerra. Nadie quiere guerra, las guerras ninguna es buena, todas las guerras son malas, gane quien gane, todos al final perdemos en una guerra, ganan los grandes o las grandes corporaciones guerreristas del mundo, los que fabrican las municiones,
los fusiles, las armas nucleares, los portaaviones, los aviones, los helicópteros, los misiles, esos son los que ganan, y por eso ese aparataje burocrático de los Estados Unidos de Norteamérica, apoyado por estas grandes empresas, estas grandes corporaciones que fabrican las armas para matar a los seres humanos en el mundo, son los que salen al final beneficiados, porque los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados invaden una nación porque no les gusta su presidente, porque no les gusta que defiendan sus intereses, su independencia, su soberanía, van, lo invaden, derrocan a su presidente, lo juzgan, lo ahorcan, lo fusilan y ponen un títere ahí 20 años después de ocupación, de invasión, que han destruido todo el patrimonio, todo el activo de esa nación ocupada. Se van derrotados porque siempre los pueblos vencerán, no tengan duda de eso, al final se van, pero después de saquear, después de bombardear, después de destruir, después de embargar sus activos antes de invadirlo, para que los países que quieren ser libres, soberanos, independientes, puedan defenderse, entonces se van huyendo, como fueron huyendo de Vietnam, como se fueron huyendo de Afganistán, como se fueron huyendo de Nicaragua, y como se han ido huyendo de muchos países del mundo. Ellos lo que les interesa es invadir países, fomentar, promocionar una guerra, destruir, quitar a los líderes progresistas, independentistas y montar ahí títeres que gobiernen 20 años a sus intereses para después esas grandes pérdidas, esos daños que ellos mismos han causado, cobrárselos con las materias primas de esos países. Díganme o dígame alguien si eso es verdad o mentira. Aquí tenemos otra noticia. ALBA TCP rechaza injerencia de Estados Unidos sobre Nicaragua. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA TCP, condenó las medidas coercitivas de limitación comercial y libre determinación impuestas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El ALBA TCP cataloga esta medida como una agresión que viola el derecho internacional y soberanía de los países que cuestionan el pensamiento de Occidente. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro condenó la nueva arremetida injerencista emprendida por el gobierno de Estados Unidos contra Nicaragua al imponer medidas coercitivas unilaterales en materia de defensa que busca es afectar la capacidad de ese Estado para garantizar la seguridad y estabilidad de la nación. Bueno, comentarios al respecto, es lo mismo que están haciendo contra Venezuela, embargo económico, sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales. Nosotros aquí llevamos 25 años resistiendo, Cuba lleva más de 60 años resistiendo, Irán resiste, Rusia resiste, Corea del Norte resiste, todos vamos a seguir resistiendo porque en verdad la soberanía, la integridad territorial, la independencia, la libertad y la autodeterminación de los pueblos, sus gobernantes y sus naciones no tiene precio. Resiste Nicaragua, tierra de mi padre, Jesús Cayetano Sobalbarro López. Ahí estuvo mi padre, de ahí vino, la tierra de César Augusto Sandino. César Augusto Sandino ya sacó a los norteamericanos en la década de los 30, cuando la dinastía de los Somozas gobernó ese país apoyado por el imperialismo norteamericano. Bueno, surgió hijo de un terrateniente, César Augusto Sandino, que no fue reconocido por su padre, de una madre campesina, humilde, nacida en un asentamiento campesino. Bueno, tomó las armas y se fue a liberar su patria hermosa y querida. Sacó a los Rangers de Texas, a toda la invasión, la aviación militar más feroz y criminal del mundo, que la tenían ahí entonces para 1930, 1931, 32, 33 y 34, bueno, César Augusto Sandino unió un ejército de revolucionarios y expulsó a los norteamericanos, a la chiquita Brown y a todas aquellas empresas que de una u otra manera habían establecido ahí bananeras, corporaciones para la explotación del café y cualquier cantidad de rubros que eran necesitados por ellos, como lo hicieron en todo Centroamérica. Bueno, ahí César Augusto Sandino, una vez que sacaron los gringos, vino el acuerdo de paz entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por César Augusto Sandino, ese movimiento
de guerrilleros, se fue con sus hermanos a la casa de gobierno ahí en Managua, Nicaragua, a una cena con el presidente Anastasio, el abuelo de Anastasio, el antecesor de Anastasio Somoza, que después fue derrocado por una revolución, la revolución sandinista, el 26 de julio de 1979. Lo cierto es que después de una cena y de la firma de un tratado de paz, de una vez haber entregado las armas y haber sacado de territorio nicaragüense a los norteamericanos y haberse enfrentado a la dictadura de la dinastía somocista, al salir del Palacio de Gobierno fue asesinado, masacrado con sus hermanos ahí al frente del Palacio de Justicia. Lo demás es historia. Nicaragua, tierra hermosa y bendita, de montañas, volcanes, lagos, de café y cuánta cantidad de frutos. Tiene mar Caribe, tiene océano Atlántico y tiene océano Pacífico. Ahí se iba a construir el primer canal para unir el Pacífico con el Atlántico, pero bueno, los gringos sabían que ese pueblo no se iba a vender ni iba a resistir, como pasó con la República o la naciente República de Panamá, provincia de Colombia. Por eso todo el proyecto de ingeniería, que era por Corintios para unir al Pacífico con el Atlántico, fue desechado y se fue la compañía francesa, aquel mismo ingeniero arquitecto que construyó el canal de Suez, fue a construir ahí el canal de Panamá. Luego de enfermedades, de muertes, de epidemias ahí, bueno, los norteamericanos llegaron como los salvadores, firmaron el traspaso de la construcción del canal y estuvieron ahí hasta 1999 y con el Tratado Torrijos-Carter le entregaron a los panameños la administración del canal. El canal le produce a Panamá más o menos unos 2.000 millones de dólares anuales, es su mayor fuente de ingresos. Ahí estaba establecida desde entonces, desde 1899, la base militar del Comando Sur. Más o menos 600.000 norteamericanos vivían ahí en un territorio usurpado o ocupado que entregaron los norteamericanos una vez que se firmó y venció el Tratado Torrijos-Carter. Así que bueno, saludos a los panameños. Hoy día el canal de Panamá está en situaciones difíciles, críticas de navegabilidad, sistemas climatológicos y el tema de que hay que volver a construir y volver a ampliar el canal, porque los buques hoy día, por supuesto, son de gran calado y de gran tamaño. Pero bueno, ahí sigue vigente el proyecto de Nicaragua para construir ahí un nuevo canal que una al Pacífico, con el Atlántico, y los buques de Asia puedan venir a América y Europa sin problema y viceversa, de América y Europa sin problemas por el canal de Nicaragua. Vamos de inmediato a un video y regresamos con... no tengo otra noticia aquí. Perdón, ¿tengo una noticia aquí? No tengo más noticias. No, vámonos ya al segmento número 5 y regresamos con Visión Global Más Plus, programa número 180. Me entretuve apasionadamente ahí con el tema de Nicaragua, pues. Este programa es en vivo, así que si cometemos errores, disculpa a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes. Volvemos ya con el segmento número 5 después del video. La llegada de Vladimir Putin al poder abrió una etapa de reformas y crecimiento económico en Rusia tras la crisis de los años 90. Estrechar la cooperación con Occidente era uno de los objetivos para el mandatario. En cuanto a la integración europea, no solo apoyamos esos procesos, sino que los vemos con esperanza. Las relaciones entre Moscú y Washington tuvieron una dinámica positiva al comienzo. Joe Biden, por entonces senador estadounidense, destacaba la posición del jefe de Estado de la nación eslava. Ningún líder ruso desde Pedro el Grande ha vinculado tanto su suerte a Occidente como lo ha hecho Putin. Lejos de la confrontación, Vladimir Putin abrió las puertas al trabajo con la OTAN. No me imagino a mi propio país separado de Europa. Por lo tanto, es difícil imaginar a la OTAN como un enemigo. Aspiramos a la cooperación igualitaria, a la asociación.
Sin embargo, las relaciones comenzaron a deteriorarse. Moscú condenó enérgicamente la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, rechazo que años más tarde también provocarían las intervenciones militares en Libia y Siria. El discurso de Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007 representó un punto de inflexión. Creo que es obvio. El proceso de expansión de la OTAN no tiene nada que ver con la modernización de la propia alianza o con garantizar la seguridad en Europa. Por el contrario, es un factor seriamente provocador que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos el derecho de preguntar francamente contra quién va dirigida esta expansión. No obstante, la Alianza Atlántica hizo oídos sordos a los reclamos de Rusia. Desde entonces sumó a 6 países. En 2008 dio el visto bueno a la futura incorporación de Ucrania y Georgia. La aparición de un poderoso bloque militar en nuestras fronteras será percibida por Rusia como una amenaza directa a la seguridad de nuestro país. Las relaciones llegaron a su nivel más bajo tras el golpe de Estado en Ucrania de 2014 auspiciado por Estados Unidos. Este derivó en una guerra civil y la matanza de la población rusoparlante de Donbass. En ese contexto se adoptaron los acuerdos de Minsk para alcanzar la paz en el este ucraniano. Sin embargo, Occidente engañó a Moscú. Utilizó el pacto con el objetivo de armar al régimen de Kiev. Estos incumplimientos llevaron al mandatario ruso a ordenar el inicio de la operación militar especial. En la actualidad afirma que Occidente busca frenar el desarrollo de Rusia y someterla. El objetivo de este Occidente es debilitar, separar y finalmente destruir nuestro país. Rusia volvió a ocupar un rol central en la arena internacional bajo la presidencia de Vladimir Putin. La nación defiende sus intereses y su soberanía. Esto no es del agrado de Washington y sus aliados, que no detienen su política hostil contra Moscú mientras su hegemonía está en debacle.